Amén. Amén. Muchísimas gracias, querido hermano Giancarlo. Siéntase muy bienvenido junto a quienes se han dado el tiempo para aprender de estos temas que serán de gran ayuda. Así que no solamente para quienes estamos aquí, sino que sabemos que posteriormente nosotros vamos a tener cómo poder estar repasando estas materias que serán de gran ayuda para poder estar con esta salud que tanto necesitamos y sobre todo tan deteriorada y tan atacada en estos tiempos. ¿Ah? Porque ustedes saben que hasta la industria se ha encargado hoy de hacernos la vida cuadra. Así que hermana Elizabeth Contreras, muy bienvenida, muchas gracias. Aquí estamos, somos todos oídos. Muchas gracias a usted. Adelante. Bien, gracias mi hermana Fatme por esta oportunidad. Agradezco a nuestro hermano Giancarlo por su oración y vamos a pedirle al Espíritu Santo que obre en esta hora en cada uno de nosotros para que lo que vamos a decir no sea lo nuestro, sino lo que el Señor quiere que escuchemos en esta tarde. Oremos. Señor querido, gracias nuevamente porque tú eres bueno, amoroso, misericordioso, lleno de amor por cada uno de tus hijos. Y gracias, Señor, porque las enseñanzas que tú dejaste en tu palabra y en el espíritu de profecía nos permiten, Señor, tener mejor salud en todo sentido, como decía nuestra hermana Fátima, que el mundo está lleno de dificultad, pero tú, Señor, estás aquí para enseñarnos cómo debemos nosotros mejorar nuestra salud, cómo actuar para ser ejemplo y para ayudar a los que nos rodean. Por Jesús te lo agradecemos y te lo suplicamos. Amén. Bien, hoy vamos a hablar de algo muy importante que tiene que ver mucho con la voluntad, y es el cuidado del lóbulo frontal en nuestro cerebro. Y vamos a compartir aquí, voy a compartir aquí, ustedes me dicen si se ve. Sí, se ve muy bien. Se ve muy bien, qué bueno. Ya. Entonces voy a retirar aquí el panel para que... Ahí está. Bueno, el estudio es la importancia del cuidado del lóbulo frontal. Y me gustaría poder que podamos compartir algunas preguntas, que podamos participar todos en algunas preguntas que quisiera hacer. Aquí adelante, nuevamente, no sé por qué cuesta que... vamos ahí. Aquí voy a mostrarles una imagen. ¿Qué ven ahí ustedes? Una orquesta. Una orquesta. ¿Qué evoca, gracias mi hermana Fatme, que cuando ven una orquesta, ¿qué piensa? ¿Qué evoca el observar esta imagen? ¿Qué se requiere para poder tener una orquesta? Gente que toque distintos instrumentos. Un director de orquesta. Un director de orquesta. Bien. Y en cuanto a lo que ellos realizan, ¿qué se requiere mucho? Por ejemplo, para tocar necesitan practicar mucho, ¿verdad? Exactitud. Exactitud, disciplina.
práctica, organizar los ensayos, las prácticas, las presentaciones. Bueno, aquí vamos a ver algunas orquestas, imágenes de orquestas reconocidas. Tenemos aquí la Filarmónica de Viena, la Orquesta Filarmónica de Berlín, y aquí tenemos a alguien que es bien conocido y que, perdón, y es la orquesta de André Rieu, que es un hombre que dirige una orquesta y es famoso en el mundo porque va a diferentes países a hacer sus presentaciones, y siempre está tocando música de los países a donde él visita. Aquí a Chile también ha venido en varios eventos que ha tenido, y la verdad, esos eventos cuestan bastante dinero para ir. Bueno, ahora yo les hago una pregunta. ¿Quién es el personaje principal o más importante de la orquesta? ¿Quién piensa ustedes que es uno de los personajes más importantes de la orquesta? El director. Muy bien, el director. ¿Y por qué es el director? Vamos a ver aquí. Porque es el maestro, ¿no es cierto? Es el referente para todos los músicos. Y porque es el que coordina, la verdad, la labor de todos los músicos. Él tiene que ver con los tiempos, la velocidad de la obra que va a tocar, tiene que ver con el volumen, y también es el responsable de elegir el repertorio, el responsable de los ensayos, de las prácticas y de la interpretación de la obra. ¿Saben que hay una curiosidad? Hasta el siglo XIX, los compositores eran quienes elegían a la persona que iba a dirigir sus obras. Por ejemplo, alguien componía una música y él elegía el director y la orquesta que iba a interpretar sus obras. Bueno, ahora es todo lo contrario. Los directores y la orquesta se someten a pruebas para optar a un puesto de director. O sea, no cualquiera puede llegar a ser director. Se requieren pruebas para ocupar el papel de director de una orquesta. O sea, tiene que ser una persona muy bien preparada para tomar el liderazgo de una orquesta. ¿Y qué tiene que ver esto, este tema, o el director de una orquesta, o una orquesta, con el tema que vamos a ver ahora? ¿Y por qué lo trajimos a colación? Bueno, este señor que está aquí es un profesor, un neuropsicólogo, que es profesor en el departamento de neuropsicología con Goldberg, que él es profesor en la Universidad de Nueva York, es reconocido internacionalmente por sus investigaciones en neurociencia, y él dijo lo que está allí en el libro El cerebro ejecutivo, que él escribió, y dice, el lóbulo frontal, él comparó el lóbulo frontal, es al cerebro lo que un director es a una orquesta. Coordina y dirige las otras estructuras neuronales del cerebro en una acción concertada, coordinada, convenida. Él es el que decide lo que se va a realizar en el cerebro. O sea, todo está ajustado, convenido, establecido. Entonces, ¿qué importancia tiene el lóbulo frontal en el cerebro? Porque es el que coordina, es el director, es como el director de una orquesta. Sin el lóbulo frontal, no podríamos nosotros tener organizado, coordinado, dirigido bien nuestro cerebro y por ende todo nuestro cuerpo. O sea, la importancia del lóbulo frontal es muy necesaria.
Así que y muy bien lo que dijo este profesor allí en la Universidad de Nueva York. Bueno, ¿qué son los lóbulos frontales? Los lóbulos frontales son la parte del cerebro que está por encima de los ojos. Así lo dice Elizabeth Crosby. Dice inmediatamente detrás de la frente y se extiende hacia atrás hasta la parte delantera de la oreja. O sea, constituye, y aquí lo vemos en la imagen, la mayor parte del sistema nervioso central. Y distinguen al hombre, y esto es lo más importante, que el lóbulo frontal es el que distingue al hombre de todos los animales, más que cualquier otra característica de la anatomía del cerebro. O sea, el lóbulo frontal es lo que hace la diferencia entre los animales y el ser humano. Bueno, vamos a ver aquí. ¿Dónde está ubicado el lóbulo frontal? Dijimos que está ubicado y vamos a ubicar también los otros lóbulos. Está ubicado aquí al frente, nuestra frente hasta antes de las orejas, aquí arriba. Luego tenemos el lóbulo parietal que está aquí encima. Luego los lóbulos temporales que están aquí sobre la orejita al lado izquierdo y derecho. Y acá atrás el lóbulo occipital. Entonces, vamos nuevamente a repasar. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. Entonces, allí están nuestros lóbulos. Pero del que vamos a hablar hoy día es del lóbulo frontal, el que nos hace diferente a los animales. Vamos a ver la diferencia y la superficie que ocupa nuestro lóbulo frontal con respecto al cerebro, pero también de los animales. Por ejemplo, aquí vemos que nuestro lóbulo frontal constituye un tercio, si ustedes se fijan en la imagen allí, un tercio de nuestro cerebro lo ocupa solo el lóbulo frontal. Ahora, ¿cuál es la superficie de los animales? Para que veamos la diferencia. El gato ocupa solo el 3,5% del cerebro. De su cerebro lo ocupa el gato allí en su cerebro. El perro es un poquito más. Tiene el 7%, ocupa solo el 7%. Y el mono, que es el más cercano como en conducta al ser humano, ocupa el 17% en su cerebro. Y miren el ser humano. Perdón. El ser humano ocupa el 33%. El lóbulo frontal lo ocupa el 33% en el cerebro. Entonces, vemos bastante la diferencia entre el ser humano y los animales. Los animales tienen el lóbulo frontal más pequeño y su forma de vida es más limitada, porque en general sus respuestas son instintivas. Y lo que hace la diferencia con nosotros es que nosotros tenemos un pensamiento racional, no instintivo. Y vamos a ver un resumen, que lo vimos ya en una reunión pasada, las funciones del lóbulo frontal. Está encargado del movimiento, del pensamiento racional, que es la característica que les decía que nos diferencia de los animales y nos hace seres humanos. La memoria está encargado de las emociones, del lenguaje, y esto es muy importante, de las decisiones y de la planeación, de la proyección, de planificar el futuro, de las actividades que nosotros vamos a realizar. Y también el control conductual, es decir, el lóbulo frontal es el que nos ayuda a controlar nuestra conducta, cómo nosotros vamos a actuar
de manera correcta y de acuerdo a nuestros valores que hemos aprendido desde la niñez. Es la habilidad, dice, de dominar las emociones. No dejarnos dominar por las emociones, sino por los pensamientos, por los comportamientos y deseos de sí mismo y de cada persona como individuo. Es decir, el que nos ayuda a regular nuestros impulsos. También está encargado de la flexibilidad mental. ¿Y qué se entiende por esto? Es la capacidad de adaptarnos que tenemos, de adaptar nuestra conducta, nuestros pensamientos a situaciones nuevas. Y también cambiantes, porque a veces hay situaciones inesperadas y nosotros tenemos que enfrentar esas situaciones y adaptarnos a ellas. Adaptarnos es la capacidad de adaptarnos a los cambios, y eso lo regula nuestro lóbulo frontal. La conducta social también. Dice que conductas como el saludo, el diálogo, el respeto por las normas, la empatía, la cooperación, la forma como nos relacionamos, también es función del lóbulo frontal. Y esto es muy importante. Por eso debemos cuidar nuestro lóbulo frontal. También es el que regula el comportamiento sexual, nuestro comportamiento, es decir, un comportamiento adecuado. Y miren esto, y esto me llamó mucho la atención de los estudios que se han hecho ahora. Dice que los estudios científicos demuestran que el lóbulo frontal es el asiento de la espiritualidad, de la moralidad y de la voluntad. Es decir, aquí en el lóbulo frontal yo decido, ejerzo mi voluntad, que la voluntad es el ejercicio de decidir de acuerdo a los valores cristianos, de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es muy importante el cuidado del lóbulo frontal. Y miren lo otro importante, que el lóbulo frontal tiene un tiempo de madurez. Se necesita, dice, entre 25 y 30 años para completar el desarrollo de los lóbulos frontales. Por eso vemos que los niños pequeños a veces actúan por impulso, incluso también los jóvenes, porque recién a los 25 y 30 años el lóbulo frontal completa su madurez total. Por eso es importante que aprendamos todo lo que podamos sobre la función y el cuidado de esta área tan vital, especialmente los padres con niños pequeños, porque podemos afectar nuestro lóbulo frontal. ¿Cuál es la importancia entonces en la voluntad? ¿Cuál es la importancia del lóbulo frontal en la voluntad? Vamos a ver primero qué es la voluntad. Dijimos que es el poder que gobierna la naturaleza humana, sometiendo todas las otras facultades a su dominio. La voluntad no es el gusto o la inclinación, sino el poder que decide que obran los hijos de los hombres para obedecer a Dios o para desobedecer. Y eso es una función específica del lóbulo frontal. Como él es el responsable de todos estos complejos cognitivos y las funciones ejecutivas, entonces estas funciones son operaciones mentales dirigidas hacia un fin que permiten el control conductual, es decir, posibilitan que podamos elegir, planificar, tomar decisiones voluntarias y conscientes. Ahora, las facultades superiores que están aquí en el lóbulo frontal, que son las funciones ejecutivas, son las que deben gobernar nuestra mente. Y allí vemos que tenemos facultades superiores allí en la imagen y también facultades inferiores. Las facultades superiores son el intelecto, la conciencia, la razón, la percepción, el juicio, la memoria, la voluntad, la fe.
Y las facultades inferiores son el apetito, la pasión, el deseo. ¿Y quién debe gobernar? El director de la orquesta, que es el lóbulo frontal. El cuerpo, dice, tiene que ser puesto en sujeción. Las facultades superiores de nuestro ser deben gobernar. Y las pasiones deben obedecer a la voluntad, a las facultades superiores. Entonces, si nuestras facultades superiores están gobernadas por la voluntad de Dios, entonces es Él el que debe dominar nuestra vida. Qué importante entonces es que nuestra voluntad esté bajo la voluntad de Dios, para que las facultades superiores manejen nuestra mente y también nuestro cuerpo. Voy a contarles aquí perdón, estoy con un poquito de tos, así que tengo que tomar bastante agua. Bueno, les voy a contar algo de este señor, Phineas Gage. Este señor tuvo un accidente en el 13 de septiembre de 1848. Él tuvo una lobotomía accidental, es decir, se le afectó su lóbulo frontal porque él estaba trabajando, colocando y fierros colocando los rieles para que pasara el tren allí en Vermont, Estados Unidos. Y entonces él trabajaba en la construcción del ferrocarril y el 13 de septiembre él tuvo este accidente. Él estaba colocando pólvora y hacían explotar las piedras, las rocas, y colocando allí fierros donde colocaban la pólvora en medio de los huecos para poder despejar. Y resulta que él, lo vemos allí con ese fierro, él estaba colocando la pólvora y lamentablemente la pólvora explotó antes de tiempo y ese fierro que él estaba allí colocando traspasó, dice, su ojo, un poco más abajo del ojo, y traspasó con la fuerza el lóbulo frontal por encima allí de la frente y salió, dice, disparado ese fierro como a 30 metros. Y no murió, podría haber muerto, pero no murió. Este accidente revolucionó la medicina de ese tiempo. ¿Por qué? Porque se descubrió que, aunque el médico que lo atendió lo curó y él se recuperó aparentemente del accidente, pero él no volvió a ser el mismo hombre. Cuenta acá que, aunque físicamente él se recuperó, su carácter había cambiado. ¿Y qué pasó? Tuvo varias secuelas. Bueno, varios de lo que ocurrió con él es que cambió su modo de actuar, su conducta ya no fue la misma. Dice que se volvió irregular, irreverente, después de ser un buen hombre, un buen trabajador, un buen esposo, él ya no era responsable en su trabajo, se volvió impaciente, blasfemo. A veces dice que era tanta su obstinación que le llevaba la contraria a sus jefes, a sus colegas de trabajo. Pero pese a que continuamente estaba pensando en planes futuros, nunca los llegaba a concretar. Y era muy bueno a la hora de encontrar siempre algo que no le convenía. Él trabajó en diferentes lugares, incluso trabajó aquí en Chile, vino a trabajar aquí en Chile, porque
como no podía concretar, no era responsable, trabajó en diferentes lugares y no lo soportaban por mucho tiempo por esa conducta que él tenía, muy violenta. Incluso su esposa se separó de él porque nadie lo soportaba por su actitud violenta. Cuando él falleció, su cráneo fue entregado a la Universidad de Harvard para que los estudiantes de medicina pudieran aprender y estudiar qué es lo que había ocurrido con él. Allí vemos en la imagen cómo ese fierro traspasó el lóbulo frontal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este estudio que se hizo después? Que muchos médicos estudiaron a personas que habían sido dañados, su lóbulo frontal, habían sido heridos con metralletas en el cerebro, y en 200, dice, eran más o menos 400, en 200 los lóbulos frontales habían sido dañados. En los otros 200, la lesión afectó a otras partes del cerebro. Y miren lo que se encontró, que los hombres con lesiones en el lóbulo frontal tenían problemas de voluntad, no eran capaces de tomar decisiones, y si las tomaban, no eran capaces de concretarla y de continuar. Y también perdieron el sentido de los valores, especialmente de los valores cristianos. Bueno, resumiendo, a nivel cognitivo, conductual, el lóbulo frontal es el encargado de controlar la mayoría de las capacidades relacionadas con la personalidad y las conductas de las personas. Es decir, si se daña nuestro lóbulo frontal, nuestras conductas van a cambiar, porque él es el encargado de regular nuestro comportamiento. Y miren lo que pasa cuando un lóbulo frontal se daña. Dice, se deterioran los principios morales, se deteriora lo social, hay pérdida del amor por la familia, por los amigos, se pierde la empatía, de estar con el otro, de sentir como el otro. La falta de previsión, es decir, ya no se regula bien la persona. Se deteriora, dice el razonamiento abstracto. Les cuesta hacer planes, proyectarse en el futuro. Se disminuye el razonamiento matemático y, por sobre todo, la falta de dominio propio. Incluso dice que ahora podemos nosotros dañar nuestro lóbulo frontal en esta época, tener un accidente o una lobotomía actual, que son los daños voluntarios. ¿Y cómo podemos nosotros dañar nuestro lóbulo frontal? Vamos a ver. En primer lugar, lo dañamos con las adicciones. Muchas adicciones deterioran el lóbulo frontal, como le pasó a este varón. El consumo del alcohol interfiere con la producción de dopamina. La dopamina, ustedes saben, que es la que nos ayuda a regularnos, a tener calma, y puede disminuir la actividad en el lóbulo frontal. La nicotina también es otra adicción que restringe el flujo de sangre al cerebro. Y, perdón. Bueno, el uso de las drogas también afecta el funcionamiento cognitivo del lóbulo frontal. Otra adicción, la pornografía, la televisión de entretenimiento, y esto me preocupó mucho, especialmente en los niños. Dice que la adicción a los medios o a la pantalla también puede suprimir
el funcionamiento del lóbulo frontal y impedir su crecimiento y reducir, dice, la materia gris en esa parte del cerebro, que es la materia que nos hace pensar, que nos hace razonar. Entonces, qué importante es que los padres puedan ayudar a sus hijos en esto de los entretenimientos, la televisión, y darle una buena educación para que ellos no caigan en estas adicciones. Hay drogas legales que dañan, como el alcohol, la nicotina y la cafeína. ¿Saben que la nicotina bloquea la cafeína, que muchas personas que toman café, que dicen que bloquean los receptores de adenosina? ¿Y qué es la adenosina? Es un químico cerebral que regula la somnolencia. Es decir, cuando uno está cansado, el cuerpo como que quiere descansar y se acumula en el cerebro esta adenosina y se une a proteína en las células cerebrales llamadas receptores de adenosina, y es lo que nos da ese sueño que nos lleva a descansar, a dormir. Pero ¿qué pasa con la cafeína? No bloquea esta adenosina, y cuando nos sentimos cansados provoca alteraciones en el sueño, no nos deja dormir, no permite que el cerebro descanse, y dice que provoca no solo en el sueño, sino también en la memoria. La adenosina también tiene que ver con el flujo sanguíneo en el cerebro. Cuando esto ocurre, produce dolor de cabeza. Muchas personas sufren de dolor de cabeza y piensan que tomando más café, ese dolor se va a ir. Y miren, allí tenemos lo que hace, allí están los receptores de adenosina, allí lo estoy viendo, aquí. Entonces, ¿qué hace? La cafeína bloquea y no permite que el cuerpo descanse bien, no permite que venga el sueño para que el cuerpo y el cerebro descansen. Hay otros medicamentos, otras cosas que pueden también, otras drogas, que pueden afectar nuestro lóbulo frontal, y que si se toma en grandes cantidades, también pueden afectar nuestro cerebro, como los medicamentos del asma, los que se toman para la presión, en exceso, los tranquilizantes, los antidepresivos, los que son para las úlceras, los antiinflamatorios, y muchas veces uno se siente con un dolor y toma antiinflamatorios, a veces ni siquiera regulados por un médico. Llegamos y nosotros mismos nos automedicamos. Los narcóticos, los antihistamínicos, que son generalmente los remedios para las alergias. Todo esto debe estar regulado porque pueden afectar nuestro lóbulo frontal. Los que sirven para descongestionar nuestra garganta, el pecho. Entonces, mucho cuidado. Por eso el Señor dejó tantos medicamentos naturales para que podamos nosotros hacer uso de ellos. Bien. ¿Solución para esto? ¿Qué pasa si alguien ha sido adicto, ha tomado remedio? ¿Hay alguna solución? Bueno, y aquí dice que una de las soluciones es mantener la abstinencia. Se han hecho estudios, y que la abstinencia puede ayudar a mejorar la plasticidad de nuestro cerebro. Entonces, aquí vemos que aquí la corteza dice órbito frontal, y la circunvalación cingulada, que son las partes que estoy mostrando en color verde y amarilla, son estas áreas frontales más frecuentes implicadas en la adicción a las drogas. En estas dos partes del cerebro son las que están más implicadas en volverse adictivo el cerebro. Pero
si nosotros, y se han hecho estudios, durante un tiempo se mantiene la abstinencia, dice que la desintoxicación y las ansias y los atracones se desactivan durante este tiempo de abstinencia. O sea, qué importante es hacer un buen tratamiento para aquellas personas que han estado que están en programas de adicción. Otra cosa que afecta, y lo que decíamos anteriormente, la televisión. Y alguien dijo allí, un filósofo, Gordon Mattei, dice, la televisión es la lobotomía con rayos láser que no deja huella, nadie se da cuenta, y además esta nueva lobotomía sí funciona. Y sabemos que el enemigo ha creado esta adicción, toda esta tecnología para afectar nuestro lóbulo frontal. Y cuando nosotros nos sentamos frente al televisor, ¿cuántas veces ha pasado que uno llega del trabajo cansado y lo primero que hace es prender la televisión y sentarse a descansar? Y allí estamos afectando nuestro lóbulo frontal. ¿Por qué estamos afectando nuestro lóbulo frontal? ¿Ven ustedes esa imagen que está allí? Me gustaría que ustedes me dijeran qué es lo que ven. Vamos a ¿qué vieron en esa imagen? Un niño mirando televisión. No, en la imagen que les mostré, en esta. Flores, hojas, bien. pillos. ¿Qué más vieron allí? Maleza. Bien. ¿Saben, mis hermanos? Que en esa imagen hay podríamos decir, en la imagen no vemos todo allí. Nuestro cerebro está formado por el consciente y por el subconsciente y el inconsciente. Entonces, el doctor David Mateo realizó este ejercicio y él nos cuenta que el consciente de todo lo que nosotros vemos, el consciente guarda solo el 5% en nuestro cerebro, de manera lógica lo guarda. Pero el inconsciente se encarga de guardar el 95%, incluso mensajes inconscientes que no vemos. Y en esta imagen hay un mensaje que no vimos a simple vista. Voy a volver a la imagen. Allí hay unas letras no sé si las alcanzan a ver. ¿Qué letras ven? Está la S, allí donde yo tengo el cursor. Está la E. Y aquí está la X. SEC, dice. ¿Se fijaron? Bueno. Nada. Aquí. Se ven, no es fácil verla a simple vista. Ahí está la E formada entre las hojas y el tallo. Y ahí está la E. Bueno, ¿qué pasa? Que el consciente no capta esto. La televisión, la tecnología tiene muchos mensajes subliminales y el consciente no los logra captar, pero sí el inconsciente. Y eso es lo que queda en nuestro cerebro. ¿Y qué pasa? El enemigo de nuestra mente quiere conquistar nuestra mente por medio de estos mensajes subliminales, porque el lóbulo frontal es el encargado de las funciones cerebrales que preparan el encuentro con Jesús. Entonces, todos los mensajes publicitarios que están cargados de mensajes subliminales quedan en nuestro inconsciente, y esos mensajes muchas veces están cargados de inmoralidad.
Y a veces sentimos como que cuando estamos viendo mucho tiempo televisión, vemos como que todo pareciera irreal, incluso a veces las cosas espirituales. Bueno, ¿qué hace la televisión y la tecnología? Miren, aumenta el soñar despierto, disminuye la creatividad, la ingeniosidad, especialmente en los niños. Disminuye el interés en la lectura, porque en la televisión o en el celular, en la tecnología, está todo dado. Entonces, no nos da el deseo de leer. Y muchas veces me tocó a mí como profesora ver tantos problemas de lectoescritura en los niños, especialmente aquellos niños que pasaban horas viendo televisión. Reduce el discernimiento, capaz de no poder darse cuenta de algunas situaciones. ¿Qué pasa? Entrénanos a reaccionar, nos volvemos lentos para reaccionar frente a situaciones que pueden ser estresantes. ¿Qué hace con los niños y con los jóvenes ahora en día? Aumenta la agresividad, reduce la sensitividad a la violencia, es decir, nos hace insensibles. Y vemos la violencia como algo, la normalizamos, lo que está pasando ahora. ¿Sí? Tanta violencia, y uno ve la televisión, las noticias, y hay muchos problemas, especialmente en la juventud. Nos hace indiferentes e insensibles. Y lo otro, es adictiva. Produce dependencia, estar allí mirando televisión y un programa después otro, especialmente los niños que no pueden estar a veces sin ver televisión. Y roba la espiritualidad, porque, díganme, después de estar viendo una película, tal vez puede ser no una película espiritual, pero sentimos el deseo de orar. No, nos vamos y sentimos la misma conexión con el Señor. Entonces nos roba la espiritualidad. Por eso es importante que nosotros cuidemos las avenidas del alma, especialmente lo que vemos, la televisión, toda la tecnología. Hagamos un uso adecuado de ella. La televisión nos hace ver como que todo es ficticio e irreal. Y otra cosa también afecta el lóbulo frontal, la música. Dice que la música entra en el cerebro a través de sus regiones emocionales, las cuales incluyen el lóbulo temporal y el sistema límbico que están allí, en el lóbulo temporal. Y, bueno, ¿cómo afecta, cómo impacta la música en la información del carácter? Allí hay estudios que se han hecho, dice que cuando uno escucha música que imita una determinada pasión, y esto lo dijo Aristóteles en un estudio que se hizo también, dice que se empapa de la misma pasión. Si durante mucho tiempo escucha habitualmente el tipo de música que despierta pasiones innobles, degradadas o vulgares, todo su carácter se moldeará en una forma innoble. En resumen, si uno escucha la clase de música equivocada, se convertirá en la clase de persona equivocada. Por el contrario, si escucha el tipo correcto de música, tenderá a convertirse en el tipo correcto de persona. Entonces, qué importante que nuestro lóbulo frontal pueda también ser impactado por la buena música que entra por nuestros oídos. ¿Qué tipo de música estamos llevando a nuestra mente? ¿Hay solución? Por supuesto. Si nosotros, dice, y en estudios se ha demostrado que la música puede ayudarnos a salir de la depresión. Hay terapia musical, dice que se anima a las personas a reflexionar acerca de su pasado, presente y futuro, mientras escuchan música clásica o buena música.
mejora el estado de ánimo y reduce el estrés. Y aquí se hicieron estudios, dice que se dieron 6 sesiones de terapia de música clásica en un periodo de 12 semanas, personas de entre 23 a 45 años. Y se observó que las personas mejoraron en evaluaciones de estado de ánimo, o sea, su estado de ánimo mejoró. Se reportaron como sentirse menos deprimido, sentirse menos fatigado y bajaron los niveles de cortisol, que es el que nos pone, nos estresa, nos activa y afecta nuestra calma. ¿Qué más afecta? Y esto a mí me preocupó mucho, que es el azúcar. Yo hace mucho tiempo dejé el azúcar, pero cuando escuché este tema, claro, a veces uno de pronto toma helado o un pastelito, pero miren cómo afecta el azúcar en el lóbulo frontal. Dice que se ha demostrado que el uso de grandes cantidades de azúcar en la dieta deteriora las funciones del lóbulo frontal, especialmente en niños de edad escolar. Y por eso hay tantos niños con problemas cognitivos, con tantos problemas para leer, para escribir, para lo que decía allí, para la resolución de problemas matemáticos. Porque los papás generalmente para salir rápido les envían colaciones con muchos dulces y llenas de azúcar en sus colaciones, que producen el azúcar y los edulcorantes. Dice que el consumo de azúcar y bebida o edulcorante artificial se ha relacionado con problemas cognitivos y de comportamiento. Este estudio que se muestra aquí dice que estas bebidas endulzadas artificialmente se han relacionado con factores de riesgo cardiometabólico, que aumenta el riesgo de enfermedad cerebrovascular y de demencia. Incluso se ha dicho que el Alzheimer está muy relacionado con el consumo excesivo de azúcar. El azúcar, dice, genera tantos peligros para la salud que debería ser considerada una sustancia controlada, como ocurre con el alcohol y el tabaco, y hasta prohibida, dicen algunos casos. Afirma un equipo de investigadores de la Universidad de California en San Francisco. Bueno, ¿y qué cosas mejoran las funciones del lóbulo frontal? Dijimos que la afectan la música, el tipo de música, la afecta la televisión, las adicciones, la tecnología, el azúcar. Ahora, ¿qué cosas mejoran las funciones del lóbulo frontal? La dieta. Lo primero, dietas basadas en plantas. Aquí un estudio que hizo Dan Ornish y que demostró que los vegetarianos mejoran su bienestar mental y experimentan más placer y menos depresión. Entre más esté basada la dieta en las plantas, mayor será el beneficio. Y bueno, el doctor David, que les mencioné anteriormente, dice que hay muchas verduras, semillas, que ayudan a tener una mejor salud del lóbulo frontal y de nuestro cerebro. Y una de las verduras más ricas en estos bioquímicos que necesita el cerebro, que son 16, es la brócoli. Dice que de los 16 bioquímicos que requiere nuestro cerebro, la brócoli tiene 12 que ayudan a tener una buena salud mental. ¿Qué otra cosa? La actividad física. Ya lo habíamos dicho anteriormente, que la actividad
física ayuda porque aumenta el flujo de la sangre del cuerpo al cerebro y mejora el funcionamiento del lóbulo frontal. Esto lo dice el doctor Neiley en el libro El arte perdido de pensar. La inacción, lo que dice la educación, allí en el libro La Educación, dice que la inacción disminuye el poder mental y también el moral. Los nervios del cerebro que conectan todo el organismo constituyen el medio por el cual el cielo se comunica con el hombre y afecta la vida íntima. Es decir, a través del sistema nervioso, de las neuronas, el Señor se comunica con el hombre y esto afecta la vida íntima. Todo lo que perturbe la circulación de la corriente eléctrica en el sistema nervioso debilita las facultades vitales y disminuye la sensibilidad mental. Lo mismo que estábamos mostrando, como cuando está afectado el lóbulo frontal, la persona se hace insensible. Y dice, dificulta también la tarea de despertar la naturaleza moral. Qué importante, entonces, es el cuidado del lóbulo frontal. ¿Qué otra cosa ayuda? La oración. Y miren, esta fue en una noticia que se dio en una revista adventista. La investigación del neurocientífico Nedberg apunta para el cerebro como que la oración es el medio de comunicación que posibilita la comprensión y experiencia con el Señor. El estudio muestra que durante la oración o meditación en concepto divino, el lóbulo parietal, responsable por darnos el sentido de orientación y el espacio, disminuye su actividad. Es decir, que cuando nosotros oramos y meditamos, entonces dice que el lóbulo parietal disminuye la actividad para dejar espacio para la reflexión y para que el Señor se comunique con nosotros. Al mismo tiempo, el lóbulo frontal, que cuida de la concentración y atención, aumenta la actividad. Qué importante. Es decir, que la oración ayuda para que disminuya la actividad, el lóbulo parietal, y para que el lóbulo frontal pueda activar la concentración, la atención, y esto nos ayuda a mejorar la comunicación con Dios. ¿Qué más mejora la función cerebral? Este mismo doctor Nedley dice que el cuerpo se relaja mediante la oración. Y entonces hay un mejoramiento en la función del lóbulo frontal. Esto está en contraste con el sentirse bien practicado por muchas religiones orientales, donde el lóbulo frontal se suprime a través de técnicas de autohipnosis. En cambio, en la oración, el lóbulo frontal se activa. Y es lo que el Señor espera. Cuando hay estas prácticas de hipnosis, ¿qué hace? El lóbulo frontal se suprime y entonces Dios no se puede comunicar a través del cerebro, a través del lóbulo frontal. Otra forma de meditación que incrementa la función del lóbulo frontal es el estudio de la Biblia, combinado con la reflexión. Y esto lo dice el doctor Nell. Miren lo que dice Mente, Carácter y Personalidad. El tomo 1 dice, nada es más adecuado para ampliar la mente y fortalecer el intelecto como el estudio de la Biblia. La Biblia tal cual se lee en ella debe ser nuestra guía. Entonces, qué importante que nosotros estudiemos, oremos para que nuestro lóbulo frontal se active. La mente se fortalece. La Biblia es más eficaz que cualquier otro libro o que todos los demás libros juntos.
La grandeza de sus temas, la elevada sencillez de su expresión, la belleza de sus figuras avivan y elevan los pensamientos. No hay otro estudio que pueda impartir poder mental como el que imparte el esfuerzo que se realiza para abarcar las estupendas verdades de la revelación. La mente que en esa forma se pone en contacto con los pensamientos del ser infinito no pueden sino desarrollarse y fortalecerse. Esta está en el libro La Educación, página 124. ¿Qué otra cosa fortalece el lóbulo frontal? El ejercer dominio propio. Y esto dice que se acrecienta con el ejercicio. Cuando nosotros tomamos decisiones y ejercemos esa voluntad, que al principio dice parece difícil, pero si nosotros la ejercemos diariamente, esto se vuelve fácil con la práctica. Y es al igual que cuando uno aprende por primera vez a andar en bicicleta, cuesta. Muchas veces caemos, pero si practicamos, nos volvemos expertos. Lo mismo pasa con el dominio propio. Dice, hasta que los buenos pensamientos y acciones llegan a ser habituales. Así que, qué importante es que cada día nosotros ejerzamos nuestro dominio propio. No solo en la alimentación, en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en lo que escuchamos, en lo que vemos. Qué importante es para activar nuestro lóbulo frontal, que es el que está encargado de las facultades superiores y que debe dominar las facultades inferiores. Y por último, la obediencia a las leyes de Dios. Dice que el poder intelectual, el vigor físico y la longevidad dependen de las leyes inmutables. Es decir, la obediencia a las leyes de la salud, a las leyes de los 10 mandamientos y a las leyes de salud mental nos ayudan para tener poder intelectual, vigor físico y también alargar nuestra vida. De estas leyes depende. Mediante la obediencia a esas leyes, el hombre puede ser vencedor de sí mismo. Miren, qué importante. Vencedor de sus propias inclinaciones y vencedor de principados y potestades, de los gobernadores de las tinieblas y de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como dice Efesios 6:12, y esta cita está allí en Profetas y Reyes. Entonces, que el Señor nos ayude para cuidar nuestro lóbulo frontal, orando, estudiando la Biblia, alimentándonos bien, ejerciendo nuestra voluntad. Y Él lo ha dejado todo esto en su palabra y en el espíritu de profecía. Que el Señor les acompañe y nos bendiga y nos ayude a poder activar nuestro lóbulo frontal obedeciendo a las leyes que el Señor nos ha dejado. Muchísimas gracias, querida hermana Elizabeth. Y aquí en el chat, Isa nos está colaborando también, que ella cuenta que hace unos años la marca Coca-Cola hizo el experimento en Estados Unidos en un cine proyecto en la película sin que se diera cuenta la gente, que sintieran sed. Y al terminar la película, la mayoría se fue a la cafetería del cine y pidió tomar la bebida. Fue multada la marca, pero demostró que es factible llegar al subconsciente de la persona e implantar en ellos el deseo de algo. Muchas gracias por esta colaboración. Cómo la televisión, las películas, cómo el exceso de la tecnología tiene estos mensajes subliminales que están afectando nuestro cerebro. Oye, y también Giancarlo dice que estos experimentos hicieron en Alemania nazi, hasta modificó la afinación de 432 Hz a 440 Hz. ¿Qué les parece, Giancarlo? ¿Qué nos puedes comentar de esto? Cuéntanos un poquito más. Muy buenas noches, hermanitos. Acerca de eso, la música,
¿no? Sí, Toda música tiene un patrón, ¿no? De afinación del instrumento. Normalmente, actualmente está el año en 440 Hz, ¿ya? E incluso antes de la Alemania nazi, ¿ya? La afinación era a 422 instrumentos musicales. sí. Lamentablemente fue, ¿cómo se llama? Un doctor nazi, creo que no me acuerdo el nombre de él, que fueron propagando eso con música, propagando la música, modifican, ¿no? A veces digo, hasta la música clásica, el instrumento está en final de 440, ¿no? Entonces, toda esa modificada hasta la extensión, dice con el instrumento a 422 Hz, nuestro cerebro se pone más tranquilo, se relaja, incluso nuestras neuronas comienzan a trabajar mucho mejor. Y ahorita actualmente la música no está influenciada, ya ha bajado la frecuencia, ¿no? Este es un tema muy importante, ¿no? Sí, más adelante profundizar acerca de ese tema. Sí, más adelante, bueno, yo no quise ahondar mucho en las últimas, cómo mejorar, ayudar el lóbulo frontal, porque una de las leyes de la salud mental es la música, que la vamos a ver más adelante y vamos a profundizar más. Gracias, mi hermano Giancarlo, por esta acotación, por este aporte. ¿Alguien quiere hacer alguna preguntita? Puede hacerlo levantando su manito. Es su momento, es el momento en el cual ustedes puedan despejar aquellas dudas, aquellas interrogantes que se presentan, sobre todo en estos temas de tanto interés, y realmente uno ignora absolutamente el lóbulo frontal, pues sí. O sea, como que ahora último se ha sabido de la función Justamente por todas las investigaciones, y es el asiento de la espiritualidad por donde el Señor se comunica con nosotros, a través del lóbulo frontal. Bueno, al parecer no hay ninguna otra consulta, así que vamos a dar gracias a nuestro Dios, y no hay nada más que terminar con una joyita que aparece en la Sagrada Escritura, y que nosotros sabemos que la palabra de Dios es transformadora, llena de poder, y hay algunas frases bíblicas que nosotros debemos conocerlas y aprender también a usarlas para acercarnos a nuestro Padre Celestial. Nuestra actitud debe ser de gratitud, nuestro corazón lleno de gratitud y oración. Por ejemplo, en Filipenses 4:13, todo lo puede un Cristo que me fortalece. Entonces, debemos darle gracias a Dios porque en Cristo nosotros tenemos la fortaleza necesaria para afrontar las dificultades de la vida, porque con Él somos vencedores. Amén. Hay una mano levantada, hermana Fatme. Viquita, adelante, Vicky. Te demoraste, pero la levantaste. Muchas gracias por el tema. Excelente tema, muchas gracias. Muy gracias, mi hermana, pues, que el Señor le bendiga. Una información muy valiosa, y yo quiero preguntarle acerca de, por ejemplo, hay a veces tomamos cursos o nos pasamos mucho tiempo frente a la computadora, frente a las redes sociales, pero de manera, pues cree uno que es apropiada. ¿También podría dañar el lóbulo frontal? Bueno, lo que está hablando aquí específicamente son esos mensajes subliminales, pero hay que tener cuidado, especialmente con los niños, que no pasen horas ojalá fueran 20 minutos, y los niños de menores de 2 años no debieran ver ni televisión, ni pantallas, ni nada. Menores de 2 años no debieran estar expuestos a las pantallas. Pero nosotros podemos usarlo de manera apropiada. Pero también tenemos que tener cuidado, porque también la luz y afecta a, por ejemplo, ¿qué me pasa? Yo después de las 9 de la noche, si me quedo trabajando en el computador, me cuesta mucho quedarme dormida. Y eso, la falta de sueño, también afecta el lóbulo frontal. Así que ojalá nosotros 1 hora antes pudiéramos dejar de lado el celular, el computador, porque afecta el sueño. O sea, yo lo he probado en mí.
y me afecta, me cuesta quedarme dormida después. Por la luz, el exceso de luz brillante. Así es, realmente. Bueno, vamos a pedirle a Auro que despida en oración y agradezcamos este maravilloso tema que nos ha tocado revisar, gracias a nuestra querida hermana Elisa, a quien deseamos grandes bendiciones. Auro, ¿cómo estamos para terminar con una oración? El micrófono está apagado. Auro, ¿puedes prenderlo? Carmita, entonces le vamos a pedir a Carmita que nos despide en oración. Vamos a pedirle... Aquí estoy. Ahí, gracias. Bueno, oremos. Amante Padre que estás en los cielos, agradecidos estamos por este hermoso presentación e información que has tenido para cada uno de nosotros. Gracias porque tú siempre nos hablas de diferentes maneras y nos ayudas a conocer cómo cuidar mejor la conexión contigo.